tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Esta es una charla, con mi colega, la primera actividad de la Universidad Pública. Teníamos ganas de reunirnos para tratar estos temas, ¿no? Tan interesantes, tan actuales, y que encontramos en la universidad un espacio de discusión, de reflexión, de entender la seguridad como un fenómeno multidimensional. Porque distinto al estrictamente político. Hoy vamos a charlar sobre estos temas. Contamos con la presencia de la señora decana, la Nachi, con el magíster Germán Montenegro, especialista en asuntos de seguridad, del interior particularmente, fue director de la Policía Secretaria Portuaria, fue viceministro, secretario de Seguridad de Santa Fe, digo, una persona muy preparada, no solamente desde lo académico, sino en el terreno. Persona que atravesó esa pared que divide el aula de los hechos de la realidad social. Así que espero que aprovechen esta charla. Es una conversación, me parece que es mucho más rica que una disertación bilateral para un catril, y me parece que es una buena instancia para rendirle un sentido homenaje a quien fue el impulsor de esta maestría, que fue cofundador de la universidad, el doctor Pedro David, quien ya tenía este pensamiento de la multidimensionalidad de la seguridad, quien entendía que la cuestión punitiva no debía reducirse a eso, la cuestión de la seguridad, sino que había un montón de elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar la política pública de seguridad. Así que sobre eso vamos a tratar de hablar esta tarde, y vamos a aprovechar la presencia de Germán, son su presencia, así que me gustaría que María José nos diga unas palabritas de bienvenida, y a partir de ahí arrancamos con la charla. Bueno, como decía un querido amigo, antes de hablar voy a decir unas palabras, así que me disculpan, los cientistas sociales somos muy chamistas, como dicen en Venezuela, demasiado chamistas. No, buenas tardes, me gustaría verlos, si pueden, quienes están ahí, pueden prender las cámaras al revés, no que no las prendan, que las prendan, porque si no es raro, uno ve iconos, veo M, E, no sé si leo bien, H, R, J, y no veo a nadie. El que pueda aprenderlo, ahí veo que está Silvia Pita, nuestra directora que hace Silvia de Relaciones Públicas, veo que hay gente, va llegando gente que imagino que son algunos maestrandos, ¿verdad? Hay maestrandos, y profes, sí. Claro, profes de la maestría. Bueno, mi nombre es María José Nachi, soy socióloga, soy doctora en Ciencias Sociales y hace unos casi 10 años acá decana de Sociales y Humanas, facultad, que empezó en realidad siendo Sociales Jurídicas Humanas, o sea, todo eso fue muchísimo, y confiaron en mí para una misión un poco extraña, que era de algún modo repensar esta gran área del conocimiento, de la acción, qué sé yo, todo eso. Primero que nada, gracias Germán por estar con nosotros, tomarte el trabajo de venir a vivo en esta cuestión de streaming que tenemos, ¿no? Que tenemos algunas personas presentes muy importantes para nosotros. Son miembros de la CAC, está la rectora emérita, la doctora María Elisa Herren, está la doctora Marta Comoglio, que es nuestra secretaria académica y aparte abogada, y además, bueno, otras muchas carreras que ahora no voy a recordar bien. Está nuestra vicerrectora, Isabel Carrizo, la ingeniera Carrizo, es una ingeniera muy humanística, además, y nos ayuda a pensar muchas cosas. Tenemos una estudiante llamada Sofía, decía un apellido, Sofía Aciuto, está en la pista de Sofía Massana, que es nuestro jefe de departamento de humanidades, y además también tiene muchas carreras y muchos expertise. Y es profe de la maestría, ¿verdad? Sí, y además Sebastián es quien nos ayudó con la acreditación de una manera sustantiva. Antes de que vos asumieras, Roberto, como director, estaba Cristian Bonfili, el director anterior, que él trabajó mucho en la acreditación, y ahí Sebastián fue sustantivo, ¿no? Porque ayudó a explicar qué cosas, Sebastián. ¿Te puedes contar lo que querés venir? No, es muchísimo. No, bueno, él explicó algo muy importante, me parece, que es, de alguna manera, cómo vamos a pensar que la gente se reciba, no solo curse esta maestría. Porque vieron que hay un nivel de deserción gigantesca,
se cursan las maestrías, mucha gente invierte una cantidad enorme de tiempo y de recursos, y el índice de graduación a maestrías es bajísimo. Entonces, Sebastián aportó ahí su propia estrategia de cómo terminar la maestría, y eso nos ayudó mucho a acreditarlo. Pero como acreditar es creer, nosotros creímos en este proyecto. ¿No? Este proyecto que parecía raro hace 10 años atrás, que tuvo un intento de comenzar varias veces, y que en su momento el doctor Bartolomé, a quien vos lo conocés, nos ayudó mucho en la primera acreditación, y después por algún motivo esto no... Los proyectos vieron que a veces prosperan, arrancan y a veces no, y cuesta, y acreditó por 6 años, pero después tuvimos que volver a acreditarla, y aquí estamos, creyendo en esto. Voy a hacer una disquisición muy pequeña, y es decir que yo viví mi infancia en Brasil y soy bilingüe en portugués, pero esto no es una anécdota simplemente biográfica, personal, sino que remite a lo siguiente. Esta maestría estuvo pensada en un momento con una escala regional. Y sé que tenemos algún estudiante, ¿no?, de la maestría, sí. No sé si está por ahí, brasileño. Sí, de la Policía Estadual. De la Policía Estadual. De la Policía Estadual de San Pablo, bien. No sabemos si es paulista o paulistano, depende si es de la capital o no. Sí, el paulista y el paulistano no son lo mismo. Pero bueno, disquisición aparte. 20 años atrás, yo era más joven que ahora, claramente. ¿Que seguís siendo joven? Pero no te... Sí, cuando lo tenías que decir, pues sos un caballero, porque es muy amable y muy empático. Pese a ser abogado. Claro. Bueno, 20 años atrás, también la Asociación Latinoamericana de Sociología era uno de los congresos en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre. Había un auditorio de unas 1.500 personas, un poco más. Y entonces, yo como esto que por casualidad de los destinos familiares, me alfabeticé en portugués y trabajaba en CLACSO, en su momento, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Observatorio Social Americano, que es una revista. Bueno, hacíamos seguimiento de conflicto social, protesta social, imagínense, la dimensión de eso era enorme. Pero el portugués y el castellano no son el mismo idioma, ¿vieron? Son folsabí. Sí. Parecido, pero muy diferente. Yo es al revés de lo que es MSN. Bueno, y no es lo mismo la traducción que la interpretación. A mí me tocó ser intérprete en ese momento. Entonces estaba el presidente de la Asociación Americana de Sociología, en ese momento un brasilero peculiar, digamos, un corte muy fuerte de las fuerzas, ahí, y entró un batallón gigantesco entero de la PM. Saben la PM, ¿no? La Policía Militar Brasileña. Pero un batallón enorme, se sentó adelante. Yo estaba parada en el entrado, como si fuera acá en este estrado, con 1.500, no sé, mucha gente, y dijo, bueno, a todos los cientistas sociales presentes quiero decirles que acá lo que hay que hacer es dejar de distraerse, y que los sociólogos, sociólogas y todos los cientistas sociales presentes, estudiantes, graduados, profesores, tienen que darse cuenta que acá el tema de seguridad no es un tema de otros, es nuestro tema. Y acá lo formamos, señores. Y yo hacía la interpretación simultánea, ¿no? Del portugués al castellano y después del castellano al portugués. Y me quedó muy grabado eso, porque no es un detalle menor apelar a los cientistas sociales para que trabajemos esto con seriedad. Y que no miremos dicotómicamente en buenos y malos, lindos y feos, políticamente amigos o enemigos, sino que pensemos en términos reales de construcción. Brasil tiene, ¿no?, orden y progreso escrito en el centro de su bandera. Ustedes saben que esto es una impronta del positivismo, ¿no? El positivismo que construyó gran parte de las bases teóricas de la Constitución brasileña, que también es argentina. Y tiene muy en claro eso. Acá no sé si lo tenemos tan en claro, esa es un poco mi pregunta. Yo creo que hoy, quizás un poco más que antes, ustedes que son los expertos en la materia dirán, yo soy solo una socióloga con preguntas y curiosidad y ganas de ser. Y estoy hablando un poco de como la prehistoria o la arqueología o las condiciones de posibilidad de existencia en términos Foucaultianos de esta mente. Tengo estudios de sociología en la mano, porque esto raro de la sociología es lo que está en el medio, lo que está ahí donde no se ve, ¿no? Lo que construye un poco estructura y que nadie lo ve. No es psicología, no es
ni ciencia política, ni ninguna de esas cosas que se dedica a esta gente, comunicación, ninguna de las otras disciplinas. Pero tenemos algo de médico y tenemos algo de abogados. Eso dicen al menos los clásicos, como el Conde de San Simón, y como, bueno, otros sociólogos. Venimos de la medicalización de la sociedad, de los primeros higienistas, y también de, por supuesto, de las estructuras sociales de parentesco, como decía el ministro. Venimos de muchos lados, pero principalmente venimos de construcción de orden, no de ruptura de sentido. Y no porque seamos simplemente conservadores, sino porque tratamos de darle una lógica a las cosas. Y eso implica una construcción en términos de mediano y largo plazo. Así que bueno, yo quiero agradecer la presencia de ustedes, quiero escucharlos, me traje un cuadrito para anotar, porque de estos temas sinceramente no sé nada, pero sí tengo muy en claro que el problema que tenemos en este país y en gran parte de América Latina es que todo es blanco o negro, todo es dicotómico, todo es extremo, no hay puntos medios. Se supone que son buenos o malos. La otra vez vino Bullrich en 2016 a preinaugurar esto que no se inauguró. Lo hablamos claramente, una de las cosas que no queremos predicar es la estigmatización de nadie. Y si hay algo que yo encontré en esta institución, es libertad académica real, diversidad real, absoluta, y por eso creo que me quedé, sigo estando, frente al presidente. Así que bueno, para hablar de la historia de esto, lo dejo a ustedes que saben. Yo soy sola la charlita agradecida. Voy a tomar algo. Yo estoy convencido de eso y lo hemos charlado hace mucho tiempo, que la construcción de la política de seguridad no es una construcción unilateral, no se construye un espacio político solamente la construcción, sino que es una construcción de la sociedad. Y como es una construcción de la sociedad porque impacta toda la sociedad, es interesante el multienfoque. Y sobre eso vamos a charlar. ¿Cómo no entender a la seguridad con un sesgo únicamente positivista o únicamente desde la teoría del ejemplo, sino desde el fenómeno social atravesado por la realidad social? Así que ese es el comienzo. Vamos a charlar más sobre eso. Yo tengo una serie de apuntes. Nuestro Pedro ahí traje los libros, particularmente uno que es el que más usé, que es el de la Organización, Prevención de Delitos y Justicia Penal, una cuestión de época. Este libro yo lo usé bastante en mi profesión, así que cuando lo reencontré acá en la biblioteca fue un reencontrarme con parte de mi formación. Y descubrí uno que sí, la verdad es que nunca había leído, pero porque no me dediqué a la criminología, si bien fue mi última materia en la carrera de grado, criminología y social, me parece que es espectacular la conceptualización. Como desde esa época ya había un enfoque distinto al que había en esa época y que me parece que trasciende las eras que tenemos en este país, que a veces parecen un montón, pero no pasan. Así que bueno, hermano, bienvenido. Bueno, arranquemos con esta charla. Sí, gracias. Gracias a las autoridades y, bueno, universidad. Arrancamos por lo siguiente, digo, dando el pie que cada uno de ustedes. Vamos a hablar de seguridad. La seguridad, bueno, la inseguridad gira en torno al hecho delictivo. Y el hecho delictivo es esencialmente un hecho social. O sea, tiene que ser entendido como un hecho social, ¿no? Es un hecho social construido. No es una cosa que sale raviol, delito. ¿No? Es el emergente social de procesos, de circunstancias, y además adquiere determinadas características en función de la inserción social que esto tiene. ¿Por qué señalo esto antes de arrancar, de ir al fondo de la exposición? ¿Por qué? Porque cuando uno plantea resoluciones punitivas, estrictamente punitivas, y yo me dedico a eso, mi campo de estudio es los asuntos policiales, las políticas de seguridad, el tema de defensa, yo estudio eso. Sin embargo, tengo claro que para controlar, es lo que se utiliza ahora académicamente, para controlar la cuestión del delito, es imposible hacerlo solamente desde la perspectiva punitiva, porque la herramienta policial e incluso las instancias judiciales solamente tratan con el emergente de ese hecho social. El delito es un emergente de otras circunstancias. La policía es una herramienta que tiene el Estado para prevenir delitos, para conjurarlo cuando ocurren, pero no vas a resolver el problema de fondo
que genera esa condición. Es imposible, digo, tenés otras instancias estatales, sirven para eso, la policía no. La policía es, como dice un amigo mío, la ambulancia. La ambulancia que cuando se produce un hecho social, efectivo, un conflicto, interviene para contenerlo, resolverlo inmediatamente y, bueno, darle el recurso que corresponde. Ahora, las condiciones que dan lugar a ello no son competencia de la policía. Grave error de nuestra política, de nuestra sociedad, querer recargar sobre instituciones policiales la resolución de todos esos problemas, ¿no? Hay problemas de seguridad, más policía. Inflación policial para atender los problemas de seguridad, parece que no se acaba. Bueno, el problema es que en el fondo esos hechos están motorizados por otras cuestiones, ¿no? La policía atiende una fracción de esos problemas, ¿no? Paréntesis. El doctor Pedro ahí decía el populismo Colectivo, claro, exacto. Ahora vamos con eso, exacto. Bueno, yo que estoy planteando en la charla esta, ¿no? En este intercambio, digo, la cuestión, esto tiene mucho que ver con lo que voy a señalar ahora, la cuestión del delito y la inseguridad como acontecimiento, como hecho político. Y hechos sociales no son cosas, sí, ¿no? Sí. Ahí por ahí. Sí, y político además, porque esto hay que verlo siempre en la temporalidad, ¿no? Acá, cuando trabajamos estos temas, en Argentina particularmente, el delito, la seguridad, la política de seguridad, uno tiene, y cuando se lo aborda desde una perspectiva política, o sea, como hecho político, bueno, uno se tiene que ir un poquito para atrás, hay que darle una temporalidad a este proceso. ¿Por qué? Porque hace 40 años, más o menos, los problemas de inseguridad, de delito, yo me voy a focalizar en la cuestión del delito ordinario, porque también cuando hablamos de delito se abre espectro muy amplio, el organizado y el delito común de movida. Me voy a centralizar en el delito común, ¿no? El delito ordinario y el delito que impacta directamente en los sectores urbanos, las clases urbanas y suburbanas de las grandes ciudades de América Latina y de Argentina, y que tiene un gran impacto político. Ahora, ¿qué digo? 45 años atrás, el problema del delito no era un problema político. Había otros problemas de seguridad. La seguridad pasaba por otro camino, ¿no? Y la seguridad estaba vinculada a la cuestión política, estaba vinculada al accionar de organizaciones hermanas, a políticas, estaba vinculada a el contraccionar lícito o ilícito del aparato del Estado para reprimir eso. Digo, era otra cosa. La seguridad era eso. El tema del delito no era problema político. No configuraba una problemática politizada. No era importante, ¿no? Eran importantes acontecimientos puntuales, ¿no? Un homicidio conmocionante, pero como problema político no existía. Estaba en la agenda. Salía policía. Era policial. Era policial. No era agenda política. Y cuando era conmocionante. Sí, era un género narrativo cuasi novelizado. Pero no era un problema de carácter político. La política no lo entendía como un asunto importante, ¿no? De hecho, los cuerpos policiales de la época estaban más focalizados en el control político y social de la sociedad que en el control criminal, ¿no? Yo siempre señalo este punto. Las estructuras de inteligencia de las fuerzas policiales de la época estaban organizadas en torno al control político, no en torno a la cuestión criminal. El desarrollo de la inteligencia criminal, como la conocemos nosotros, contemporáneamente, que es el desarrollo de la actividad de inteligencia pensada para analizar y prevenir cuestiones delictivas, es muy reciente. Acá, ¿cierto? De reciente, de los años 2000 para acá, fines de los 90, 2000. Después de la justificación del impuesto social humanitario. Exactamente. A partir de ahí empieza. En el mundo anglosajón no. Europa tampoco, ya desde los 60 viene trabajando así, pero acá no, acá era política. Bueno, entonces yo digo, tenemos que irnos para atrás. ¿Qué pasaba hace los 80? En los 80 el nivel de delito cada 100.000 habitantes era bajísimo, no era un problema, ¿no? En Argentina se comienza a medir el delito, a registrar sistematizadamente el delito y a formar estadísticas sólidas y solventes a mediados de la década del 90. Ahí hay el rol que tuvo, no sé,
Piero Ciampardini, que crea la Dirección Nacional de Represión del Delito y desarrolla la primera estructura de investigación estadística criminal. Es fundamental porque creó un sistema que hoy existe, que se niega en América Latina, que nos permite saber con certeza la evolución del delito, por lo menos de lo registrado, que se calcula que es el 40% de los hechos. Pero la que tiene eso existe, ¿no? En muchos países existe con un alto nivel de desarrollo. ¿Cierto? Les decía el contexto histórico, que quería mencionar. En 1980, estoy leyendo acá, la tasa de delito denunciado cada 100.000 habitantes en la República Argentina, con todos los rubritos que uno pueda tener, porque no se llevaba estadísticamente, no era estadísticamente solvente esto, pero era de 800. 800 delitos cada 100.000 habitantes. En 1990, 10 años después, la cifra alcanzó a los 1.722 cada 100.000 habitantes. 1995 llegó a 2.000. Y a fines de la década de los 90, 99, ya registrado esto, estos ya son registros, ya a partir del 25 se registran, casi 3.000. Entonces, de los 3.000, ustedes tienen que calcular que alrededor del 70% está concentrado en las grandes ciudades. Las grandes ciudades, ¿quiénes son? Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, los 24 distritos del Gran Buenos Aires, y las grandes ciudades de lo que se llama el interior. Hay muchos amigos del interior que no les gusta que le digan interior, claro, ¿no? Las grandes ciudades del país. Rosario, Mendoza, Córdoba, fundamentalmente. Grueso estaba ahí anclado. Delitos de carácter urbano, casi el 70% de estos estaban concentrados en la. Delitos comunes, perdón, estamos hablando. El delito predatorio contra las personas y las propiedades. Claro, sí, el delito que afecta a la gente común en la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Durante los años, el problema comienza a aclararse durante el transcurso de la década. Señalando yo. Con la estadística, claro. Ahí pega la curva. Empieza una curva ascendente muy acelerada hacia arriba. Claro, hoy ya sociólogos, criminólogos tienen claro que esto tiene que ver básicamente con la aplicación de una política que es regulatoria, la salarial, la refunción de la actividad productiva, un conjunto de condiciones sociales que, bueno, generaron un contexto de desigualdad que se agudizó mucho en este periodo y también de falta de trabajo, ¿no? Que fueron bastante elevados en fines de los 90. ¿No? Esas dos líneas van juntas. Elemento importante de los hechos delictivos registrados, que retiro es el 30 o 40% de los hechos delictivos reales, y estas características, estas condiciones. Y reitero, en las grandes ciudades. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo le digo esto de la inflación delictiva, ¿no? Entonces, ocurrió un proceso de inflación delictiva. ¿Estos estudios qué te indican? Estos estudios que se llevaron adelante de la Comisión Nacional de Investigación. Primer punto, se medía la victimización. En torno al 30% de las personas encuestadas había sido victimizada. Un tercio. Claro, había sido victimizado, quiere decir que fue objeto de un hecho. Pero entre el 70 y el 80% de las personas, esto está acreditado en estadística, ¿no? Lo estoy diciendo. Entre el 70 y el 80% de las personas consideraba que iba a ser víctima. La expectativa de ser víctima de un delito era elevadísima. Entonces vos tenías 30% de personas afectadas por delito, entre el 70 y el 80 de personas que pensaban que iban a ser víctimas de un delito. Esa brecha, entre el 40 y el 50%, es lo que después se llamó acá, en el mundo anglosajón, David Garland, sociólogo, criminólogo americano, inglés, mexicano, que estudió este proceso en Inglaterra y en Estados Unidos en los años 60 y los años 70. El mismo proceso. Ciudades industriales norteamericanas. El mismo proceso. Él lo denomina a esta situación, la base para constituir lo que se denominó el temor al delito o la cuestión de la
la sensación de seguridad que políticamente siempre fue muy La sensación térmica y social. Claro, que políticamente es muy mal utilizado y no hay que usarlo políticamente, pega por todos lados, pero sociológicamente, políticamente, es percepción, no hay expectativa. Explica. Es clarísimo. explica. Entonces, ¿qué ocurrió en los 90? Por eso digo que hay que verlo temporalmente. Ocurrió incremento fenomenal de los hechos delictivos, tratado, un incremento importante de la sensación de inseguridad o del temor al delito, como dice Garland. Para Garland le da también una mirada mucho más amplia, porque él también asocia ese temor a la regulación de la vida social. Entonces, el temor al delito más otros temores más que se venían dando en esa sociedad, ¿no? De regulaciones laborales, caída del empleo. La multidimensionalidad de la inseguridad, que siempre es una arista. No, es una arista múltiple, lo que pasa es que se considera la seguridad y la inseguridad en un solo sentido electivo. Y ahí dice que es un reduccionismo total. No se explica muchas cosas. Sí, bueno, Garland mete todo. Él estudia el control del derecho, pero dice, che, todo esto está presente. Entonces, y además otra característica importante que hay que ver, que hay que registrar durante todo este periodo, la primera etapa que va más o menos de los años 90 hasta los 2013, ahora decir por qué hasta ese momento, es también una fuerte desconfianza en los cuerpos policiales jurisdiccionales. Eso no está muy explicado todavía, no está muy trabajado, está registrado en las estadísticas eso. La gente desconfía de los cuerpos policiales jurisdiccionales, son los que están donde viven. Eso quizás tiene que ver con pasado, relativamente reciente, puede tener que ver con el incremento de los delictivos y con la falta de respuesta efectiva de las políticas de seguridad de la época. Bueno, pero la cuestión es que hay un nivel de desconfianza importante, desconfianza en dos planos, confianza en cuanto al delito y desconfianza en cuanto a la cuestión de la posibilidad de que los cuerpos policiales estén vinculados con el mundo criminal. Son los dos grandes, la base de la desconfianza, el 50%. En general, las estadísticas te demuestran que serán estadísticas parte sistemáticas, en torno al 50% de las personas desconfiaban de los cuerpos policiales en su jurisdicción. Bien, este proceso, esto alimenta ¿no? el temor al delito. Y coloca a la cuestión del delito ya en los 90 como un tema político. O sea, la política da cuenta de ese problema, ¿no? La dirigencia política empieza hacia fines, la última parte de los años 90, la política empieza a dar cuenta de estos problemas y empieza a tomar algunas medidas al respecto. Yo no voy a entrar mucho en detalle porque si no nos vamos a ir muy lejos, pero, por ejemplo, la primera vez que se conforma el Consejo Federal, el Consejo de Seguridad Interior, que le ponen otro nombre, el Consejo Federal de la Seguridad, lo hace evidentemente en 1999. Consecuencia de inseguridad acá en la ciudad de Buenos Aires. Es coincidente con el aumento de la estadística, Sí, con la sí. curva, entonces es lógico que se politice. Exacto. Se pone en el centro de la zona de Sí, pero es la primera vez que la política registra esto como problema. Hasta conmigo eso. Si me hace ruido, por lo tanto no me va a votar por esto. Exactamente. Lo que pasa es que la percepción ciudadana sobre problemáticas urbanas en esa época empieza a estar el tema de seguridad e inseguridad en el centro de la preocupación. Totalmente. Y después eso solo escala en términos exponenciales. Y vas a ver Por lo cual es lógico. el efecto que vas a ver Sí. barómetro, El latinobarómetro que es excelente, está bien hecho, está bien hecho, lógicamente. abarcador y es abarca todo y multidimensional. Exactamente. Ahí vas a ver lo que se repite. Sí. ¿Qué pasa? En el 90, esto en el 29, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el año 97, el gobernador en ese momento, Pablo Duarte, lleva adelante la primera intervención en democracia de una institución policial. Eso no había pasado nunca en Argentina. ¿Y cómo le intervienen? Interviene políticamente. Directamente es una intervención formal. La cabeza de la policía de la provincia coloca como interventor solo por 3 meses a un diputado de Lugones, solo por 3 meses, ¿no? Y en ese periodo de 3 meses arma un equipo de trabajo con Daniel y un grupo de
lista Alberto Vila, o peronistas conocidos, y ahí diagrama el Ministerio de Seguridad de la provincia y diagraman una estructura policial descentralizada y una política de seguridad más integral en función de lo que nos estamos observando, y aparece por primera vez en la Argentina en 98, entonces todo ocurre a fines del 97. A principios del 98, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es el primer Ministerio de Seguridad en Argentina. A nivel federal va a aparecer recién en 2010. Y por eso es donde está el foco de mayor. Exacto. Entonces, La Secretaría de Seguridad Interior, el Ministerio Interior funcionaba. Exacto. claro, se desagrega ahí, pero porque la realidad lo demanda. Yo creo Es una colocación loca. que es político, porque se instala como problema político. Bueno, inflación delictiva. ¿Qué es lo que ocurre a partir del 2002-2003? Esta tendencia alcista, que es muy acelerada, se ameseta. Llega a un punto máximo. Yo voy a pasar voy a poner un par de estadísticas, las voy a comentar, para que vean ustedes esto, ¿no? En la mayor parte de los delitos predatorios, excepto en el homicidio doloso, que ahora voy a hacer un comentario. Pero la mayor parte de los delitos contra las personas, contra la propiedad, de los comunes, ¿qué es lo que ocurre? Este proceso de incremento se detiene en 2002-2003, y a partir de ese momento, hasta ahora, el 25, no va a bajar. Va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, pero siempre en una meseta alta. Perdón, alta, siempre relativo, ¿no? Alta con relación a lo que había sido Argentina en la etapa anterior. Claro, la meseta de altura. Estamos en el altiplano. Claro, el altiplano respecto a lo que había sido hasta fines de los 80. Sí, claro. Yo tengo 58 años, me acuerdo, o sea, viví los 80, los 90, me acuerdo, la gente, ¿no? La inseguridad, antes se vivía, la idea esa de que antes era todo mucho mejor, de que antes era más seguro, bueno, tenía un reflejo en la realidad que era esto. ¿Qué pasa? En el 2003, a partir de ese momento hasta hoy, la República Argentina en general, los grandes centros urbanos, en general también, y en particular, los temas que yo más estudio, seguramente, que es el área metropolitana de Buenos Aires, 4 distritos, Gran Buenos Aires, que es el centro urbano, suburbano más grande del país, 20 millones de habitantes, Sí. se convirtió, y ciudades grandes del interior nos convertimos en sociedades con altas tasas delictivas. Algo que no fue nunca en Argentina, bueno, hubo manera de que esas altas tasas delictivas volvieran a tener los niveles previos. Y se quedó ahí. Un detalle, esta característica se asemeja mucho al mismo con un proceso muy parecido a la estudia en Inglaterra en los 60, en Estados Unidos en los 70 y los 80. Muy parecido. Las ciudades industriales. Pasa un proceso muy parecido. Incremento, amesetamiento de altos niveles de altas sociedades con altas tasas delictivas y, bueno, y cómo reacciona la política. Agarrar a estudiar eso, cómo reacciona la política a ese evento. ¿No? Sí, pasa que la realidad no es culpable, y la pobreza aumentó estrepitosamente. Y ahí no creo que Y sea. la desigualdad como factor. Desigualdad. Sí, la desigualdad como factor y la la despacificación social, diríamos ahí. Mirá, las variables son desigualdades. Porque la pobreza baja, sube, baja agudamente, sube un poco. Depende de cómo se mida también, ¿no? Claro, pero eso baja en función del devenir del país. Bueno, hay que pensar también que esto, yo estoy hablando de los 90 al 95, todo el gobierno. Acá no estoy Sí, son colores políticos. No estoy Estamos mencionando hablando de empobrecimiento de la sociedad argentina. Y de desigualdad. De manera estructural. Claro, ese es el tema. Pasó que la economía se recuperó un poco, pasó que, por ejemplo, el desempleo volvió a crecer, pero el delito se mantuvo relativamente alto, pero un poquito, no bajó de la meseta, y lo más importante, más relevante,
vuelvo a insistir porque yo soy politólogo. Desde la política, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante es que la cuestión del temor al delito se mantuvo. Esa sensación se mantuvo, está presente permanentemente. El Latinobarómetro, yo me estudié todos los Latinobarómetros, desde 1995, creo que cuando arranca, hasta el 2025. Del 95 al 99 en Argentina, el tema inseguridad y delito estaba quinto, sexto, cuarto. A partir de los 2000 en adelante, como reflejo de este proceso, a la pregunta de cuál es el principal problema frente a la sociedad, que el delito y la inseguridad estaba siempre en cuarto y quinto lugar, bajó del tercer lugar. Siempre está bien. Primero, segundo, tercero, primero, segundo. Inflación, según las cifras. Inflación, desempleo, seguridad, desempleo, inflación. Alternan esos tres en las tres primeras posiciones. Entonces, bueno, está la cuestión del temor, digo, es un tema que hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Sociológicamente hablando se explica porque está asociado a un hecho concreto que solo se hace. Es un debate, no es una construcción, es una realidad. El hecho práctico tiene que ver con los delitos comunes. Los hechos que ocurren. No parece que es toda una construcción, una disimulación. Es una foto. Exacto. Vos estás haciendo una película de 30 años, Exacto. poco tiempo. No, pero el tema es que más o menos es una foto bastante larga. Es un videito de 30 años. ¿Cuál es la respuesta gubernamental? Porque se convirtió en un asunto político. La política empezó a responder. ¿Cuál es la respuesta gubernamental? Bueno, la respuesta gubernamental, acá, bueno, tomo Gatman, que lo menciono porque ya hace un par de comentarios, establece un par de categorías de respuesta que no se pueden aplicar directamente a Argentina, ¿no? Pero de alguna manera sí. Pueden servir como marco, ¿no? Después tenés que ajustarla. Y él dice, acá vos tenés dos tipos de respuestas. Las que se llaman adaptativas, las que se llaman reactivas. ¿No? Acting out. Las adaptativas, que son las respuestas del dispositivo cognitivo que se va moldando convencionalmente a los problemas que enfrenta. Un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno ingeniero Macri que dijo, bueno, vamos a ver una policía local, policía metropolitana, originaria de 2008. Macri intendente. Macri, se llama hechos adaptativos. Todo tipo, digo, puso en marcha una estructura policial que ya estaba pensada, que era un debate que estaba instalado en Buenos Aires desde 100 años, ¿verdad? Sí, claro, policía local. Desde la Constitución del 94. Exacto. Eso estaba pensado. Fuerte eso. Exacto. Se ejecuta ¿cuánto? 10 años después. 10 años después. Exactamente. Exacto. Sí. O la provincia de Buenos Aires, como dije recién, en el 97, cuando se interviene la policía de la provincia de Buenos Aires, se la reformula, se la reorganiza, se la descentraliza, se acerca al territorio. Bueno, es una respuesta adaptativa. Se adapta a la estructura que está vigente a eso. Las policías comunales se reproducen. Esos son bastante... Eso después. Eso es posterior. Sí, eso. O sea, temporalmente Sí, pero ya en ese momento ellos se dan cuenta, ya en la policía judicial, de que es necesario descentralizar la gestión de la seguridad hacia lo local. Que no hay manera de manejar la seguridad. Llegada a la DDI. Claro. DDI traducidas. Departamentales. Las departamentales. Departamentales de investigación. Por las bajadas del territorio porque es la unidad territorial. policial. Descentralizar la plata. La capitalización de esto en territorio. Exactamente. Cada departamento judicial tiene los distritos departamentales. Y cada jefe departamental es un jefe de policía. En su jurisdicción. O sea, capitalizaron todo. Exactamente. Bien. ¿Por qué? Porque es imposible manejar problemas de estas características. Centralizado. Con 90.000 hombres. Claro. Y Sí. 16 millones de 135 municipios. Sí. imposible. Ingobernable. Pero eso es una respuesta adaptativa. Sí. Después que aparece lo que él llama la respuesta reactiva, es una
¿Qué es? Y acá se ve un poco por lo que tenemos nosotros, pero ¿qué es? Es la respuesta de la política. Cuando la política sale a responder de manera inmediata y coyuntural. ¿No? ¿Por qué? Porque el problema político del delito no corre para el proceso electoral. Y pesa la elección. Exactamente. Hay una correlación directa, claro. Bueno, si ustedes observan, yo hice un pequeño estudio, por ejemplo, los cambios sucesivos en los Ministerios de Seguridad se crearon en el 2010, a nivel nacional, en el 2010. Y en el año 92-93 se crea la Subsecretaría de Seguridad. Hasta ese momento, la seguridad pública era responsabilidad de una pequeña dirección nacional que estaba en el Ministerio del Interior. ¿No? En el 92 se crea la Subsecretaría de Seguridad Interior. Se puede decir, voy a entrar en detalle acá, problemas de rebeliones policiales en el interior, por esa estructura. Pero del 92 en adelante, hasta el 2010, hay un proceso de crecimiento orgánico del área política que se debería abocar a la cuestión de la seguridad. Y ese crecimiento se manifiesta en decisiones políticas que crean una secretaría en el 94, ¿no? Que después crean esa secretaría, la hacen depender del presidente, después se la sacan al presidente, la pasan a depender del ministro del Interior, después en el 2010 se crea el ministerio, responde siempre a hechos penales. Secretaría de Seguridad Interior, Subsecretaría, perdón, se crearon en el 92 como consecuencia de la rebelión policial en Tucumán. Perdón, quiero decir esto porque el doctor Aguirre decía que era la respuesta emocional de la política. Fíjense que toda la vida era un libro de Tucumán, ¿no? Claro, sí, es eso como una respuesta emocional de la política. Y ¿Cómo no sería? social. Es eso, justamente eso. Hay María Soledad. Caso María Soledad. A ver, digo, porque me parece ¿Qué que implicar al que no se dedica específicamente a seguridad, ayudar. O sea, Soledad Morales. Claro, justamente él decía que los diagnósticos deben ser basados en estudios sociales y no en una respuesta emocional, porque justamente es eso, la respuesta emocional del Estado, de la política a un hecho puntual. Pero después de eso no había penal. O sea, no hay una acción continua en el tiempo sobre esta cuestión. Exacto. Es político. ¿Por qué? Porque Es partidario, en realidad, son políticos todos. Es circunstancial, es coyuntural. Porque es a largo plazo. Exactamente. O sea, la respuesta gubernamental en nuestro país fue así, fue inmediata, inmediatez siempre, inmediatez porque fue reacción, fue ambivalente porque en realidad fue pendular entre dos modelos. En la Argentina hay dos modelos de seguridad. A grandes rasgos, un modelo más punitivista, más delegativo, y delegativo a los cuerpos policiales, ¿no? Entregarle más poder a la policía, y otro modelo que es una respuesta más integral sobre el delito, menos punitivo más mensaje social y menos delegativo. Es lo que se llamó en algún momento acá, más acelerado, la agenda de la seguridad democrática. ¿Y el abolicionismo qué? Ni hablamos. No. Acá hubo esas dos. Con el rasgo característico de que gobiernos del mismo signo político utilizaron los dos. Claro. Aparte, tanto derecha para poner una diferenciación. Centro derecha y centro izquierda. Todos. ¿No? Ejemplo. Vuelvo a Macri. Cuando Macri crea la Policía Metropolitana, cuando la crea, sacaron una ley. Esa ley, la ley que crea la Policía Metropolitana en 2008, es una ley que, si uno la lee, es una ley de avanzada en términos de control sobre la policía. No es una ley que da el poder a la policía. Es delegativo, es el control civil o el gobierno civil de la seguridad. Gente del grupo al que yo pertenezco, que no éramos, estábamos en el gobierno. Sí, es que al seguir hablando de jerarquía política, perdón, me parece que
Por eso, Es la verdad que carece de sentido ya en este sentido. Vos mismo lo estás diciendo. O sea, es aleatorio según la necesidad de activos. Es un hecho espasmódico. Y por el otro lado, este te doy el ejemplo de Macri. Y por el otro lado, un ejemplo muy concreto, Néstor Kirchner, 2004. 2004, ¿qué es lo que hace aquí? Frente al homicidio del chico. Sí, Bloomberg. Bloomberg. Bueno, ahí yo hice un trabajo sobre eso. Dos cosas. El gobierno aquí reacciona de dos maneras frente al caso. Sí. Uno, impulsa un paquete de medidas modificatorias del Código Penal y Procesal Penal de corte netamente político. Sí. Eso por un lado. Sí. Y por el otro lado, impulsa la vuelta a la provincia de Buenos Aires del ministro Hernán, que se había ido, que tenía una mirada totalmente contradictoria. En el mismo gobierno. En el mismo momento. Perdón, yo en 2004, el tema Bloomberg lo tengo presente porque vieron que hablé al comienzo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, de ese evento que entraron los policías. Bueno, yo quería llevar una ponencia, se llamaba Velas sin Banderas, que hablaba de la criminalización de la protesta social. Era un análisis mediático de la criminalización de la protesta social, donde gente era la que marchaba sin banderas políticas. Y pueblo era ¿no? Claro, velas sin banderas. Ahora, el hecho Bloomberg fue, creo, y corrijan ustedes que son especialistas, fue un eje ahí que cambió. Y fue disruptivo. Fue totalmente disruptivo. Totalmente. Es un caso, es el caso. Un caso de presentación, un caso de politización, alta politización de un hecho de inseguridad. Ahí está la reacción. Sí. Bueno, y cambió el código para la ley. Claro, ahí se mandaron las leyes al código y paralelamente se manda, impulsa la Ranian como ministro de Seguridad. ¿Qué impulsaba Ranian? Y la Ranian tenía una política que la había iniciado en el 97 con la intervención que era control sobre la policía, conducir la policía, no dejar que la policía anduviera sola, era menos punitivista, era más partidario. Automatización de la policía. Era más partidario de una mirada integral sobre el trialismo del cual plantea Pedro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, y entonces yo les voy a contar yo tomo dos casos, porque hubieron infinidad de acciones políticas en materia de seguridad. Entonces yo tomo dos cuestiones, porque si no terminamos nunca. Hay dos cuestiones que además atravesaron todos los gobiernos. Una respuesta, en términos de respuesta, ¿no? En términos de respuesta a esta situación. Una respuesta gubernamental instalada en el nivel federal. Nosotros tenemos que recordar brevemente, seguir avanzando, en la República Argentina tenemos un sistema de seguridad que es federal y jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? La competencia en materia de seguridad es una competencia que no está delegada a la nación. Las facultades no delegadas al Estado Central. Exactamente. No es como la educación. Exacto. Es lo contrario de la educación, se delegó a las provincias. No, esto nunca se son reservadas a las provincias. Sí, lo entiendo. Lo contrario de la educación es ahí donde la provincia nunca delegaron la competencia en materia. Claro. Seguridad militar. De hecho, la 24.059, que es la Ley de Seguridad Interior, es una ley de adhesión. Se hace la ley a nivel nacional y se solicita a las 23 provincias, 24, ¿no? Que adhieran a esa ley. Porque no se le puede imponer a las provincias una ley nacional de la seguridad porque es una materia no delegada. Por eso en Argentina tenemos 24 policías. Claro, más de 4 policías. ¿Cómo trabajas con eso? ¿De modo delegado? La ley de seguridad interior que se creó en el año 92, es bastante peor en ese aspecto. Es una ley muy bien pensada, la arquitectura institucional es avanzada. Sí. Crea el Consejo de Seguridad Interior, crea el convenio policial, los consejos complementarios de seguridad interior para coordinar a nivel policial. Todo lo que es coordinación está muy bien diagramado en esa ley. Eso por un lado. Después la política a veces, como anda, ¿no? Pero el tema no sale de eso, es año 91, diciembre del 91 y se promulga en abril del 92. O sea, además, el contexto lleva el debate desde el año 88. Claro. La Ley de Defensa Nacional, acá en el 87,
lleva un derrotero, se sanciona en el 88 y ahí esa ley preveía que para la seguridad interior debe haber una ley especial que se termina sancionando en el 91, 3 años después, promulgada en abril del 92. Pero fíjense que 4 años, en una joven democracia, deja 2 instrumentos jurídicos muy importantes y determinantes sobre las facultades jurisdiccionales de cada una de las fuerzas y particularmente de la esfera de acción de cada una. Militar y de seguridad, y además las dos están coordinadas, las dos leyes funcionan de forma coordinada. Y ahí, defensa y seguridad, a los que no somos la materia. Sí, está coordinado, porque la ley de seguridad interior, la ley de defensa nacional, se la primero ven, que se sancionó en el 88, hay que recordar los tiempos, un periodo donde las Fuerzas Armadas habían sido más políticas. Entonces, esa etapa, en esa ley que se establece, las Fuerzas Armadas se orientan hacia la defensa militar de la nación. No externo. Agresiones Y la policía tiene interno. de carácter Y militar. es irreconciliable. No. Bueno, en la ley de seguridad interior, en la ley de defensa dice, los temas de seguridad interior, seguridad pública, lo tiene que tratar otra ley. Sale la ley de seguridad interior. En la ley de seguridad interior hay varios artículos específicos, hay títulos, 32 o 37. sí, que establece, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Ok. Específicamente dice, ¿cuándo pueden intervenir las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y cómo? Por ejemplo, si una policía o una fuerza de seguridad necesita apoyo logístico para operar en algún lugar, no lo tiene, está autorizada las Fuerzas Armadas. Si un cuartel militar es atacado por una organización armada, la Fuerza Armada está autorizada, es un problema de seguridad interior, está autorizada a hacer uso de la fuerza y defenderse. Y, finalmente, si ocurre una situación violenta, ¿no?, que supera la capacidad operativa de una policía y de la Fuerza de Seguridad Federal, porque esto lo que falta explicar ahora, está autorizada la intervención de las Fuerzas Armadas previo estado de sitio. Y se Pero exactamente previo estado de sitio. Sí. ¿Y qué pasa con Gendarmería y Prefectura? Son Dos distintos. fuerzas que estaban previstas. Son estas dos las que No, todas. las 3 Fuerzas Armadas. Gendarmería y Prefectura son 2 fuerzas previstas en la quinto significado de la defensa como fuerzas de seguridad militarizadas. Tienen un grado de formación y de armamento de grado militar. ¿Por qué? Porque tienen la formación para actividades distintas a la policía. Entonces, cuando hay un desastre como la inundación que tuvimos hace poco, hay una previsto en la ley. Exacto. Bueno, entonces, les decía, tenés 24 policías provinciales. Gracias por la clase. Y tenés 4 policías federales, ¿por qué? Porque la nación mantuvo competencias de algunos delitos de carácter federal y de algunas actividades que naturalmente son federales. La protección de las fronteras no puede ser una provincia, eso es federal. Entonces, bueno, esa órbita es federal. Se creó una policía para eso, que es la nacional. La custodia del mar territorial y los ríos interiores atraviesa la provincia, tiene una fuerza federal, ley federal, efecto naval, investigación de delitos federales. ¿Listo? Se crea una institución particular de la Policía Federal. El resto de lo que llaman los delitos ordinarios, la justicia ordinaria, es provincial. Y las policías encargadas de perseguirlos, los sistemas judiciales, son provinciales. ¿Qué pasó? No, soy muy chiquita, ¿qué pasa? Fui director de la Policía 3 años. Bueno, y esa es particular, ¿no? Sí, ¿Qué características tiene? es una policía pequeña, pensada para el sistema aeroportuario y para investigar delitos que atraviesan el sistema aeroportuario, que son fundamentalmente delitos complejos. Internacional. Claro. Que tiene articulación con Entonces, todos los... está pensada como una policía muy especializada en ese tipo de delitos. Dirigí 3 años, se creó en el 2005 y se aprobó la ley en 2006. Bueno, pero ahora, Ahí tenemos a José Liu también, que anduvo por ahí, ¿no? Iván, nuestro presidente del comité académico. Sí, lo digo que acá, sí, Iván viene como, está sobrevolando aquí la presencia y la ausencia de la sala.
Está acá. Sí, Iván está con nosotros. Bueno, Es nuestro presidente del comité académico, claro. Sí. entonces yo le digo, hay dos cuestiones. Presidente, no, perdón, sí es el doctor López, es el segundo. Hay yo tomo dos tipos de respuestas. Una respuesta de nivel federal. Cuando estos temas se instalan fuerte, los temas delictivos, ordinarios, se instalan muy fuerte en la agenda política, que usualmente son muy periodos electorales, o cuando ocurre un hecho de gran conmoción, se politiza mucho el tema, la respuesta del gobierno federal y del gobierno provincial acompaña, y la demanda de los gobiernos locales es la intervención de fuerzas federales. Que la fuerza federal, por antonomasia, no la única, Claro, por definición, es claro, no se puede intervenir. no Claro, se podría exactamente. intervenir. Acá tenés un sistema medio deformado. Mixto. Está medio deformado el sistema, está un poco estirado, porque en realidad el marco legal, la ley sobre el interior, fuerzas federales intervengan para controlar el delito ordinario con la jurisdicción, no está. No está bien. De hecho, no es ilegal, pero amerita. Es como un espejito un poquito de estos que te Generalmente se pide que el gobernador solicite al gobierno central la ayuda para ayudar al Estado de seguir. Pero está previsto cuando los hechos delictivos son de tal magnitud que supera la cuenta. Bueno, acá lo que ha ocurrido es que con cierta regularidad, realmente, y en los alrededores de los procesos electorales, bueno, el tema de inseguridad se instala con mucha fuerza. A ver, yo entiendo una política también, entiendo razonablemente esa demanda. Sí. Digo, la gente está afectada por la cuestión del temor al delito, de la inseguridad. No solo los delitos selectivos. Más- Esperan el colectivo y lo traban de legal. O sea, digo, no es solo, perdón que no sociólogo intervenga, pero no es solo. Perdóname, no, están los hechos, está el temor, Claro. está la preocupación de la política local, que escucha, el intendente está pegando a la gente, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, hay una demanda de que el Estado intervenga de alguna u otra Que manera. resuelva el problema, nadie lo resuelve. Exacto. Lo que intervenga, por lo menos, ¿no? Dijimos que las policías jurisdiccionales. Estas vinieron después. No, las jurisdicciones son las policías provinciales. Ah, las provinciales, ok. Tienen cierto nivel de desconfianza en algunos momentos. Entonces, se demanda que intervengan fuerzas federales. La fuerza paradigmática es la gendarmería. Claro, gendarmería. Todo el mundo tendría Todo el mundo gendarmería siempre. Es una pregunta que tengo de no especie. dos razones. Una razón es ¿Qué pasa? esta situación de temor y de delitos que apremian, Sí, y la gente percibe que la policía jurisdiccional no responde. claro. Que venga a nivel Que federal. venga gendarmería, que es como un árbitro, digamos, medio neutral. Que venga Percibido- que venga gendarmería que están vestidos de verde, Claro. tienen una impronta más militarizada. Pero bueno, Sí, está visto como bueno. ¿No? Los gendarmes tienen mejor prensa. Sí. Yo lo he pensado como entrevistadora de No, Rosario. las encuestas en eso. Es caso hay que hacer eso. lo digo. Sale eso. Son buenos los Es gendarmes. que sale eso. Sí. Sale que Sí. la gente Son confía más. magnáticos y están. La gente confía más. Se siente más respaldado. Ahí. Es así. Entonces vos tenés. Mirá, yo le digo, entre el 2002 Sí, y el 2011, 1, 2, 3, 4, 5, 6 operativos de desembarco de fuerzas federales, sí. no solo gendarmería, como gendarmería, prácticamente en el área metropolitana de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, 6, 2002 y 2011. Y esas fuerzas quedaron. En realidad, hoy todavía, como en 2025, están presentes, no se van. No se terminan de- Perfecto. Cada distrito, cada municipio tiene una base de gendarmería funcional. Claro. Tiene, Siempre tiene, Lomas tiene, Quilmes tiene, Seiza Estamos tiene. hablando de distritos de Gran Buenos Que Aires. tiene una base de gendarmería funcional de 24 Por ejemplo, gendarmería acá en Banco Flores, yo voy seguido por una cuestión que vivo Sí. en zona y voy ahí
Y está siempre. La gente ve en Almería y se pone contenta. Es rarísimo, pero ocurre. Bueno, pero es eso. ¿Por qué tiene tan buena prensa? Es eso. Pero La policía, no, porque no labró, a ver, la policía no la vinculó no se vinculó con la represión. y no se vinculó con el mundo criminal. Con el crimen de proximidad. Son Está más allá. son rotados, la gente rotada cada tiempo. Estos despliegues fueron así, se despliegan muchos efectivos, Ujú. se calma la situación, Sí. y se retiran. Ahí en la 14. Llegas en Almería y como que la gente se pone Se tranquila. baja la inflación. Se hace un operativo de saturación, entonces eso se baja la intensidad, la gente se tranquiliza, se tranquiliza. Intensidad, Después se repliega, porque Claro, realmente el ok. gendarme, como dice Germán, tiene una rotación por todo el país. Probablemente, por nosotros tenemos alumnos sí, que son experiencias. Sí, que hoy están apostados en Jujuy, sí. que elige cursar esto, pues justamente es cuando... ¿En serio tenemos a Sí, claro, sí. Muy de esta Sí, claro, claro, Qué claro. interesante. Entonces, ahí tiene ese destino 2 años. Rotan. El año que viene se le termina y por ahí termina. Pero no tienen compromiso jurisdiccional y eso es interesante. Ahora, ¿qué pasa? Un detalle. Esto es respuesta política. Claro. Esto no es una política pública, es una respuesta política. ¿Qué significa lo? Es inmediato a la consultura. Es reactivo a la demanda. Sí, sí. Esa Cuando demanda pasó es la una- conjuntura político-electoral, ¿qué ocurre? Se tiende a replegar un poco. ¿Por qué? Porque vos imaginate una cosa. La gendarmería es una fuerza de seguridad frontera. Es Sí, una ciudad, no es una policía para el orden urbano. pero ayuda. Sí, sí, pero no es. Pero No está armada. No está armada, no está organizada para eso, Ajá. no está equipada para eso, Sí. no está formada para eso. Ok. Es una policía de frontera y es una policía de mantenimiento del orden. Bueno, pero eso no es un dato menor. Ah, entonces, ¿qué pasa? Los tipos se tienen que amoldar rápidamente a un nuevo tipo de tarea. Entonces, hacer lo que puede, hacer lo que se puede, eso coyunturalmente. Vuelvo a repetir, cuando pasa el momento de la necesidad inmediata, se repliega, ¿no? Entonces, No están formados para eso. Porque además no tiene preproducto una planificación. No es que hay una planificación que diga, bueno, nosotros cada 2 meses vamos a desplegar esto acá, vamos a saturar acá. No, Vale la energía. es la ambulancia. Claro, sí, esa marca. Vale, bien, entonces digo, se repliegan, pasa la necesidad inmediata, se retiran, siempre queda un componente que lo pide, ¿no? Pero bueno, 2 años después van a volver, porque 2 años después hay elección. Y puedo preguntar algo que molesta un poco, pero ese es nuestro rol, molestar. Y no, digo porque el que mira al otro lado, y ustedes hacen un análisis espectacular de la cuestión institucional, interesantísimo y teórica, ¿no? Y es fabuloso y necesario, pero la gente quiere respuestas a lo que le pasa. Ahí está. Ahí vamos. No, ahí está la respuesta. ¿No? Entonces la política que aplica respuesta ya. ¿Cómo son los despliegues de la gendarmería y de otras fuerzas? Yo menciono la gendarmería. Acá en la Ciudad de Buenos Aires la prefectura siempre. Sí, la lectura hace mucho más. Muy importante. Pero es paradigmática la prefectura. ¿Qué se hace cuando se despliega? ¿Qué características tiene? Primero, alta visibilidad. Son despliegues pensados para responder a la política. Sí, acá estamos, entran Sí. todos. Alta visibilidad, despliegue en zonas que se vean, despliegue masivo en zonas focalizadas, que se vea mucho, despliegue masivo, un control del delito muy territorial, mucho patrullaje a pie, mucho control, puestos de control en la calle, todo eso muy masivo en poco tiempo. Alto impacto visual. Eso Y funciona. hoy es fabuloso, porque es muy mediático, ¿no? Muy Que mediático, muy responde a la necesidad. dialogable. Un tema, por eso uno plantea, mirando esto un poco críticamente, y yo te lo digo porque yo, un poco críticamente, vos decís, bueno, acá la política está tratando un problema, que es un problema delictivo, desde una perspectiva netamente. Claro. El problema es delictivo y político. ¿No? Se entiende, ¿no? Un problema delictivo es los hechos delictivos, después tenemos un problema político, que es el impacto del delito en la política, en la percepción de la gente. ¿No? Bien, la política tiende a, históricamente, más allá de los diferentes partidos políticos,
Las administraciones tiende a reaccionar atendiendo el problema político del delito, no atendiendo la resolución de fondo del problema del delito. ¿Se entiende? Y entonces si esto fuera la mesa abierta y vos fueras el invitado, yo no me invitado, todavía no llego a la invitación, pero... Una Juanita, es una Juanita. Juanita me convierte, ¿eh? Me falta la plata de Juanita, gracias. Bueno, la libertad de viajar. Pero eso, más adelante, ¿quién dice? No, pero volviendo a la pregunta, en serio. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, yo creo que hay que reformular. No es muy complejo. Es complejo porque, digamos, es complejo, las políticas públicas siempre son complejas, implementar, eso, digo, pero Argentina yo creo que me falta un capitulito para completar. Perdón, yo quería que... Pero ahora me adelanto con esto. Tiene que ver con esto. Digo, acá lo que hay que hacer es reformular el sistema. nada menos, un detalle. De alguna manera, porque vos no podés tener una policía nacional, una policía provincial, gran envergadura, la provincia de Buenos Aires, o cualquier policía provincial, hoy las policías provinciales son grandes, tienen entre 20 y 25 mil efectivos, las grandes. Sí. No son chiquitas las policías. Sí. Tengo un cuadrito acá, un detallecito que les quería mostrar, porque hubo inflación delictiva y hubo inflación policial también. ¿Qué significa eso? Pero digo, perdón, yo intento hacer todo tipo de traducción, no que les pide, pero si no se... Recortaron las filas de... O sea, hay mucha policía. Hay mucho policía. Hay mucha más cantidad de En policía. Argentina. Y el delito también aumentó. Aumentaron las dos cosas y nada mejoró. En Argentina vos tenés. That's right. Vos tenés. Okay. En la República Argentina vos tenés la tasa de policía 100 habitantes que están en promedio alrededor de 400. O sea, 400, 500. Naciones Unidas te dice vos tenés que tener como parámetro general sí. 300 policías cada 100.000 habitantes como un número estándar. 300 policías casi, nosotros tenemos 400 policías, 500 cada... Pero hay jurisdicciones. Sí, donde hay... La ciudad de Buenos Aires. Sí, mucho más. Donde vos tenés 800. El doble. 800. Sí. 30.000 policías. Pero, ¿cómo están los índices en Cava? Seguro. O sea, que no te vas a hacer. Pero está mucho mejor la provincia. No. ¿Sí o no? No, seguro. Tiene que ver también con la coyuntura de la vida social. Eso tiene que ver con que si sos de rosas o... No, tiene que ver con igualdad, servicio. Si vos te vas al 11-14. Sí, ¿eh? Yo vivo en Parque Chacabuco. En Yamayí, está ahí, paso todo el día. El índice de homicidio doloso, la tasa de homicidio doloso, sí. Es la tasa que se utiliza para medir el nivel de violencia estándar. Sí. Todo el mundo dice, ¿cómo es una sociedad? ¿Cuán violenta es una sociedad? Bueno, hay que ver la tasa de homicidio. Cada 100.000 homicidio. Doloso, ¿no? Que te mata. Sí. Sí, no un accidente. No, está claro. En Argentina es doloso, no por es bajo. En general. En general es bajo, estamos en el norte entre el 3.8 y el 4. Es bajo. Sí. Es bajo. Es tan bajo como era en Argentina en los 80. Subió como todos los delitos. Y bajó. Fue el único delito que bajó y está bajo. Realmente, desde ese punto de vista, Argentina está bien. ¿No? Sí, ahora, pero los otros delitos. No, nosotros no. Por eso pega tanto políticamente. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires vos te vas. En la ciudad de Buenos Aires es totalmente diferencial. Sí, eso. En la ciudad de Buenos Aires vos tenés la tasa de delitos bastante parecida a la nación, que es muy baja. Acá tiene que haber la ciudad de Buenos Aires debe ser 3.3, un poquito más abajo que la nación. Ahora te vas a los barrios más precarios y ahí las tasas está muy focalizado. Sí, por eso te digo que el narcotráfico, la dirección, eso cuando uno habla de eso tiene que ver al detalle. Te vuelvo al detalle de la policía. Estábamos hablando del incremento de los delitos, del establecimiento de la tasa. En 1997 vos tenías en Argentina en total más o menos 67.000 integrantes de fuerzas federales,
policías federales, prefectura de gendarmería, policía federal, 67.000 hombres. Sí. ¿No? Las policías provinciales, todas juntas, alrededor de 73.000. Todas las policías en la Argentina, federales, las 28 policías, juntaban alrededor de 140.000 efectivos. Hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres, 140.000. 2024. Sí. Hoy tenés en la República Argentina casi esta organización. O sea. Tenés fuerzas federales en el orden de los 122.000 efectivos. Sí. Fuerzas provinciales en el orden de los 250.000 efectivos. Y en total Argentina en el orden de los 300. Entre 300. O sea, la cantidad de efectivos aumentó mucho y el delito también. No hubo correlación inversa. No. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, lo que yo te digo es que acá. Entonces, No, después voy a hablar, después te voy a hablar del tema local. Soy del país. Sí. El tema local, después te hablo del tema local, que es un último punto. Sí, a ver, arranco con el tema que empezamos al principio. El tema del delito es un tema que tiene que ser abordado de manera integral. Ajá. No lo puedes abordar indefectiblemente con el aparato policial solo. Claro, y no. Está en todo el código. Es una parte de eso. Es una parte. Sí, por supuesto, la seguridad no es solamente seguridad delictiva, sino es seguridad económica, financiera, estabilidad. O la parte preventiva. Lo que es la prevención social del delito, lo que es la prevención situacional del delito. Pero la seguridad va más allá del delito. La seguridad tiene que ver con poder prever qué va a pasar mañana, la previsibilidad de la economía también. La seguridad es un concepto mucho más amplio que simplemente la cuestión del delito. Yo soy un pobre especialista en seguridad. Yo soy la pobre especialista en nada, pero no nos justifiquemos. Y estamos tratando de ver un problema social, abordarlo en términos de complejidad. Entonces es un tema muy complejo. El delito y la inseguridad, y con la policía no te alcanza. Con la policía te alcanza a contenerlo mínimamente. Y lo que ha venido siendo Argentina es parchando y estirando un poco el sistema de seguridad que tiene. En realidad que es necesario llevar adelante un proceso de reforma, reestructuración y de readecuación de esa estructura. Por eso vuelvo a este punto. Vos no podés tener policías provinciales de gran envergadura y estar reclamando permanentemente fuerza federal. Esa es una definición. Y no se puede, tenés una policía como la provincia de Buenos Aires, que tiene casi 100.000 efectivos, o las grandes policías del interior, que tienen 25.000. Sí. No podés estar estirando a la gendarmería que está sometida. Yo me pregunto qué piensan nuestros maestrandos del otro lado, ¿no? Sería lindo que hicieran unas preguntas y nos dijeran qué piensan. Porque todos trabajan en fuerzas distintas. Sí. Entonces sería interesante. Bueno. Por eso sería interesante que esto fuera más interactivo. No nos da la tecnología para tanto. Ya lo haremos en breve. Decía Sí. la última. Y con las conclusiones y después lo que quieran hablar. El otro tema importante, otro tema, que hay un montón de temas. Yo tomé dos. La acción de fuerzas federales para contener esta situación y después esto por arriba. Y después por abajo, la respuesta por abajo. ¿Cuál fue la respuesta por abajo? La municipalización de la seguridad. Por abajo significa más cerca de la comunidad, o sea, lo comunitario, mucho más comunitario. ¿Por qué? Porque en Argentina el sistema de seguridad es federal o provincial. No está previsto que los municipios tengan competencias en materia de seguridad. Pero ocurre. Normal, claro, formalmente no. En la realidad sí, lo importante es que lo pasa. La realidad. Pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde los 90 en adelante este proceso viene dando. ¿Qué viene pasando? Los intendentes primero empezaron a financiar la policía provincial en su distrito. Poniéndole en alta patrullero, pagándole obras. Sí, para que se pueda hacer la prueba colectivo sin que lo valide. Exacto. O lo mate. Primero. Después empezaron después, a medida que los problemas se fueron complicando, el compromiso fue creciente. Sí. Entonces, los municipios empezaron a poner cámaras. Las cámaras del distrito son del municipio. Se armaron cámaras de seguridad. Centro de monitoreo. Los centros monitoreos son municipales. Pues sí, ¿tienen competencia en materia de seguridad? No. Bueno, en la práctica, sí. Empezaron a aparecer cosas que no están previstas. Por ejemplo, las guardias urbanas o las policías
los cuerpos de vigilancia municipal. Eso no está previsto en el Estado. Se puede crear, se crea, no es ilegal, digo, pero no. Aunque no esté previsto, perdón, si la realidad lo demanda, no tiene lógica, más allá de lo jurídico. No, tiene lógica porque, te digo, tiene lógica de la política, porque vos sos el intendente. Y de la realidad social, no solo de la A ver, no, de la política, porque yo lo veo desde el punto de vista de la autoridad. Vos tenés una comunidad que te está exigiendo seguridad, y si vos tenés que reaccionar de alguna Yo manera. lo veo de prioridad de la sociedad. Ojo, ¿saben cuál es el problema acá? Que la primera ventanilla que tiene el vecino del Estado es el municipio. Sí. Pero lógico, El intendente. la persona que puede llegar a laburar, ¿qué va a hacer? Naturalmente es eso. Digo, siguiendo el relato que dice Germán, digo, es el momento de ponernos a pensar en cómo se prolija eso. ¿Cómo se prolija? Porque estamos ocurriendo. La mayoría de los municipios tienen como centros de operaciones municipales, con patrulleros propios, con un policía y con un personal municipal que maneja el lado. Ahora, exacto, fíjate el detalle. Vos tenés en un distrito, por eso digo, está un poco desformada la cosa. Yo creo que hay que acomodar, eso es una tarea. Vos fíjate, en un distrito de Gran Buenos Aires, para poner por ejemplo, vos tenés el patrullero de la Guardia Urbana del municipio. Cualquiera. Dan, Seiza, San Isidro, cualquiera. Vicente López. Patrullero municipal. Que parece policía, pero no es policía, ¿eh? Sí. Es policía municipal. Tampoco, no existe. No existe. Es una guardia de seguridad, Guardia urbana. vigilancia municipal. ¿Qué es eso? A ver, Está bien. el poder policía yo sé que es práctica, Sí, sí. pero la gente lo llama policía local. Está bien, pero está ahí, está ahí. Después tenés la policía provincial, que tiene su despliegue, obviamente, y después tenés el despliegue de la Fuerza Federal. Que la gente le sigue robando igual. Entonces, ¿vos qué tenés? Tres instancias y no tenés primero un marco legal que ordene todo. Claro. No hay una política integral del Estado federal, provincial, local, que se articule todo eso. Un ejemplo, se discutió mucho en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene los más grandes, principales, se discutió, hay muchos proyectos de ley para crear policías municipales. Muchos. Que dice que uno con media sanción. Que uno con media sanción, en 2015 que uno con media sanción. Yo personalmente trabajé en uno de esos proyectos, no en 2015, más reciente, de Sara. Ah, sí. Para crear una policía municipal, todas las letras, por ley de la provincia, ¿no? Formalmente, pero eso no se termina de armar. Hubo una iniciativa el año 2014 para el 2015, y hay que recordar que es año electoral y preelectoral. Claro. ¿No? En esa discusión, esa ley que menciona Roberto, no se pudo sancionar, quedó con media sanción, la creación de una policía local, era un proyecto de ley de gran envergadura, muy bien trabajado. No salió, entonces el gobierno provincial, asusado por la demanda, la necesidad de hacer cosas, esto que decimos nosotros, la necesidad de reaccionar políticamente, creó algo que vulgarmente se conocieron los pitufos. Pitufos. O ¿Quiénes eran los pitufos? los Perdón, pitufos. sí. Era Una especial. Centro de seguridad de la prensa. Exacto. En realidad, formalmente se llamaban unidades de prevención local. Claro. Ajá. Era una policía. En la provincia de Buenos En Aires. la provincia de Buenos Aires. Era una policía creada por la provincia. No había salido la ley de policía municipal. Entonces, por decreto del gobernador se crea la unidad de policía local. Esa unidad de policía local tenía sede en el municipio. Era co-conducida por el intendente y el jefe policial local, pero era la policía de la provincia de Buenos Aires. Y le pusieron otro uniforme, Otro color de uniforme. pero era la misma policía. Eso anduvo 2 o 3 años. ¿Y papá Pitufo no? No, terminó resolviendo el último de la policía policial. Y finalmente la policía de la provincia de Buenos Aires volvió otra vez, se desarmó esa iniciativa, ¿no? Digo, pero es un ejemplo de
que la cuestión de seguridad a nivel local está establecida. Entonces, Germán, te vamos a convocar para que vengas a trabajar con los maestrandos Sí. en todas estas ideas. Pero una cosa, Parece que está fabuloso. Sí, aprovechemos dale. Leonardo hace un comentario muy valioso, me parece muy oportuno, dice, pero no tiene preparación, sí, no tiene preparación adecuada a las patrullas municipales. Claro, los funcionarios municipales no están formados para la prevención del delito. Entonces se expone al funcionario municipal a estar en la calle o en el terreno de una prevención del delito, no está formado para eso. ¿Cómo se llama el muchacho de la Leonardo Bonetti. Leonardo tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque Claro. estas iniciativas son reacciones. Son reacciones a una realidad. Entonces la política reacciona con lo que tiene a mano. Vos para armar una policía o una guardia urbana a nivel local, tenés que tomarte tu tiempo, tenés que preparar a la gente, capacitarla, profesionalizarla, darle los recursos. Bueno, eso Y hay que tener un mes. y la preparación de la gente. Bueno, eso no se hace mucho porque la necesidad te apura. Sí, tiene ¿No? cara de Lo que dice el estudiante es así, Tal cual. es así. Pero tenés una policía, las guardias, profesionalmente hablando, son bastante débiles. Bastante. Pero es muy interesante que nuestros maestrandos, ¿no? Te contó esta charla que tuvimos, que sin duda es abuelo de pájaro y ortodoxa, porque es una aproximación claramente muy general y muy coloquial en el asunto, más allá de la seriedad y profundidad con la que cada uno de nosotros trabaja, creo que trabaje. Me parece que es interesante que sea justamente una lluvia de ideas para que nuestros maestrandos y profesores de la maestría y otros interesados en estas temáticas empiecen a pensar su trabajo profesional. Sobre eso interesante la iniciativa, una de las líneas de investigación justamente Germán es eso, las policías locales, la policía descentralizada, y sobre eso vamos a fortalecer, me parece que es algo que vos puedes hacer buen aporte. Aprovecho este mangazo. Manda fenomenal. Sí, fabuloso. Sí, Elisa. Me parece que tienen el material acá en la biblioteca. Sí. Muchas de las preguntas de la señora decana, habría que hacerle un trabajo de poder revisar. No relevamiento. No relevativo. En la época que está hablando Hermano. Germán, esa época en la cual el marido o bien era todavía asesor interregional para la prevención del delito de justicia penal en el mundo, en el cual el resumen, mejor dicho, los documentos de cada una de sus misiones, más de 130 países, ha pedido de los gobiernos respectivos, está todo el detalle de cuáles fueron las razones por las cuales fue convocado, a dónde fue, con quién habló, qué pasó, qué analizó, qué es lo que vio, qué lo recomendó. Y estas recomendaciones, creo que obviamente, porque son más que obvias, en la época en que Pedro siempre trabaja en distintas partes del mundo, pero en ningún momento alguien me dijo, pero me parece que son muchas. Creo que Pedro vino acá en condición de asesor regional, me parece que son 7 veces, en un periodo de 10 años. Está allí, sería interesante poder hacer una trazabilidad de cuáles fueron las razones por las cuales vino, con quién habló, qué pasó, qué recomendó, qué no se hizo, qué recomendó él y qué no se hizo. Y es casi patético que se dice así. Uno de los grandes problemas es que lo que él recomendaba se ponía más o menos en funcionamiento, y entonces teníamos, bueno, por ahí no me salió esto de la plata. Sí, tal cosa, creamos tal cosa, organizamos tal cosa, sí, pero no teníamos fondos. Entonces, en un año y medio ya había pasado el tema de la elección, y entonces ya desapareció. Que tiene que ver, por otra parte, con un problema endémico que tiene nuestro país de toda su vida, que es la falta de continuidad en sus instituciones, en donde no solamente, ¿no es cierto?, no hay los dineros que le aseguran que va a tener continuidad en el tiempo, sino que tampoco hay coincidencia, porque tampoco se trabaja de esa manera,
el sentido de la institución que se crea, sus características, cómo se implementa y el seguimiento para constatar que efectivamente se lleva a cabo. De manera que podemos seguir juntando mayor cantidad de policía con distinto color de uniforme, pero no significa que vamos a tener una policía efectiva, que sabemos muy bien de qué se trata, que hay coordinaciones entre ellos. Uno de los grandes problemas es que al haber reacciones instantáneas debido justamente a que esto me trae tantos votos, se crean nuevos grupos y generalmente esos grupos no tienen una clara dimensión de a dónde termina su propio campo, cómo se va a llevar a cabo con las distintas actividades con las otras fuerzas. No hay coordinación, esa coordinación de la cual se habló, que usted mencionaba, se produce con mucha fuerza en el año 93, 94, con en el momento en que está gobernador Duarte. Pedro organiza para Duarte seguramente tiene registro de esto, una reunión que se hizo en Mar del Plata, donde Pedro hizo venir al jefe de la Policía Montada de Canadá, a quien era el gran que había películas sobre él. Nueva York. El de Nueva York. Giuliani. Sí, hay que, por supuesto, lo trataron en la guarda del hotel. Gente de la Comisión Europea, no sé, era la florinata de los grandes jefes de las áreas de delincuencia en las grandes capitales del mundo. Fue un éxito extraordinario, una maravilla. Pero después de eso, sí, se armó seguramente, se dio fuerza a la seguridad, pero después Pedro tenía que decirlo, seguramente que está en sus informes, que lamentablemente cada vez que él venía había pasado un tiempo y había habido cambio de política. Muy bien. Y entonces, en ningún caso, una continuidad en el proyecto, todo el material con el cual se había creado, se había logrado imprimir una nueva política, el funcionario que se toma en sus funciones se llevó como no cuidaba nada. Mira, un rasgo de la política de seguridad. No está es Exactamente. Pero el tema es que cuando no hay Estado, lo que hay es gobierno, no importa el partido político que sea. De manera tal que no hay a largo plazo política. Realmente una voluntad, y eso tiene que ver con una cuestión mucho más profunda. Sí, Tiene que ver justamente con la percepción de la ley que tiene. Bueno, justamente sobre eso, no tiene que ver la norma. Porque la norma está desde el año 21. Sin embargo, claro, es la política, porque la norma, que es construida por la política, los consensos necesarios en el año 91, sigue vigente, ha sido a lo largo de este tiempo casi un contenido dogmático, pero en el medio pasaron un montón de cosas que fueron y vinieron en un péndulo permanente, pero en todo sentido, que no deja, no permite la planificación de una política de Estado con continuidad en el tiempo, que pueda ser medible y que pueda ser contrastable. Entonces, esa modificación permanente, pero, decía Pedro, directamente emocional y reactiva a una coyuntura, no permite pensar para adelante. Entonces, no se puede construir por impulso, por pulsión o por emoción. Así que podemos tirar por el temor. Claro. Es por el temor al voten y por el temor a ser castigado políticamente y no a planificación. Y ese es el gran tema. Judicial también, no solamente en la. Bueno, Sí, claro. Pero ese material que está acá, Está disponible en la está disponible.
y sería interesante para cualquiera de nuestros mostrandos tomarse un ratito de empezar a leer esto. Es interesante porque yo trabajé como consultor internacional en Centroamérica y es interesante el trabajo, porque uno va Cuando llegaron por Naciones Unidas. por el centro de la en Costa Rica. Claro, exacto. Estuve en República Dominicana. Estuve en República Dominicana. En República. Bueno, acá tengo material de todo, podemos complementarlo. No, yo quería leer una cita del año 58. Un profesor acá de la Universidad de Chicago, Escuela de Chicago, dice: ha habido un alarmante incremento en la delincuencia juvenil en los últimos 15 años, probablemente en todas las áreas urbanas e industriales. Se han divulgado informes de Suecia, Australia, Finlandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Filipinas, y las políticas siguen sin cambiar. Año 1958, estudio de sociología. Con esto se funda esta universidad. Quiero decir simplemente que estos dos libritos, que hay muchos más, ¿no? Son los dos primeros. Son 9. Sí, 9, bueno, lindos números. Pero más allá de la numerología, esta universidad se funda en base a tratar de pensar y resolver estos problemas. 61 años después, porque, no, 61 es en noviembre, pero 60 y medio después, seguimos debatiendo lo mismo. Y vos decías que en Argentina recién se empezó a tematizar políticamente en los 90, esto es desde antes de los 60. Y esto lo que es una traducción de la Escuela de Chicago, la Escuela Sociológica de Chicago, que era el titular del socialismo, y que era muy interesante porque tenían toda la lógica del sistema ágil y todo lo que era el estructuralismo, tenían una visión, ¿no? La Escuela de Chicago muy interesante, y que lamentablemente en la Academia Argentina, la Academia en realidad de corte francés, que es en base al cual se funda la Academia Sociológica Argentina, de todas las ciencias sociales de ahí en adelante, y la filosofía también, nunca quiso leer el estructura del socialismo, nunca quiso leer la estructura ágil de Parsons. Acá el primer texto es de Parsons, Carlos Traxler traducido. Yo lo que quiero decir con esto, dando solo un ejemplo que lo habría vuelo de pájaro, pero que se puede estudiar en profundidad, es que el gran problema que tenemos son las dicotomías. Y seguimos hundidos en las dicotomías y en las grietas. Y no vamos a tener futuro del país con grietas. Y me parece que es mucho más profundo e histórico y a mediano y largo plazo. O sea, en ese sentido me parece que eso es salir de las dicotomías. Y un poco es lo que nos planteamos en esta institución trabajar. Así que muy bienvenida a la maestría, los maestrandos, esta cohorte, esta nueva cohorte que se va nutriendo cuatrimestre a cuatrimestre, y ustedes con la posibilidad de escribir esta historia y pensarlo académicamente y profesionalmente, porque cada uno de los que están ahí está Héctor, sería bonito que nos dijeran dónde están, en qué fuerza está cada uno, ¿no? Ahí están escribiendo. Yo no sé de qué fuerzas viene cada uno, pero sé que hay de gendarmería, que de cultura, Policías locales, policías locales, Buenos Aires. sí, y Argentina y Brasil. Digo, Brasil tiene un nivel de complejidad enorme porque es casi un subcontinente. No obstante lo cual tiene una experiencia muy interesante en términos de policía, porque ya tiene la policía militar, que es muy distinta a la lógica acá. Ya la defensa y el delito no están separados de la misma manera. Tiene una estructura federal, verdaderamente federal, muy distinta en términos de lógicas federativas a la de la Argentina, que es un federalismo centralista. Sí. Hablemos en términos históricos. Yo hablo como socióloga que mira la historia, ¿no? Bueno, los debates son otros. Yo sé que me estoy yendo histórico, pero si no vamos a seguir poniendo parche sobre parche y haciendo análisis. Tiene que ver justamente lo del parche, tiene que ver con lo que decía. No, claro. Pensar en la reformulación del sistema no como un contenido dogmático que no se puede hablar, que no se puede tocar, sino centrarlo en el debate. Decir, bueno, la sociedad cambió del 91 ahora, cambió un montón de parámetros. Sin embargo, hay circunstancias que no cambiaron y seguimos discutiéndolas, que son esas mismas. Ahora, a eso hay que agregarle todas aquellas otras cuestiones de los 2000 que sí cambiaron y se modificaron y que la ley no prevé. Es que la ley no Entonces, prevé esa realidad. no, está bien, pero esa discusión tiene que estar centrada. Ese es el centro del debate político. Entonces, Tiene a que partir ser de acuerdos, quiero decir esto. Digo, en tanto el 88 como el 91,
es una instancia de discusión política muy álgida, en situaciones complejas en la Argentina, se llegaron a acuerdos políticos que consensuaron una norma de funcionamiento. Digo, eso borró. Sin duda es muy valioso. Es un momento, dos momentos de la historia política argentina donde la dicotomía se dio y donde los acuerdos prevalecieron y donde se construyó política para adelante. Es impresionante. No. Yo creo que esta parte también, digo, hay una pared. La pared a veces es difícil romperla. Claro, si está acá presente, Eso yo es sería bueno, por supuesto. Tenemos que hacer otras más a vivo, pero con más gente presente. Esta es la primera. Esta es la primera, vamos a hacer más, y Germán va a ser parte de estos paneles. Pobre Germán, ya lo comprometimos. Está muy comprometido con esta maestría. Muchas gracias. Yo lo llevo a dos gracias. Yo, perdón, una mínima disquisición. Acá hay un estudiante presente que vino hasta acá a vivo y va a comer sanguchitos con nosotros. Todos los que no vinieron se los pierden. Se los pierden por no venir presencial. Alejandro, Jacinto, así que, pero para la próxima vez hay que hacer para que vengan. Sí, no, lo que quiero decir es que tenemos una diplomatura, y quiero aprovechar para traerla acá, en psicología policial, en esta misma casa de estudios. Y que es muy interesante, se da en San Isidro. Nuestra jefa de departamento del área de psicología la organizó, ¿no es cierto? Sandra Zorairo, que ella trabaja como aprendido aparte hace muchos años. Entonces me parece muy interesante esa interacción. Además, nosotros el año pasado, no, el anteaño, ¿no? Sí, estuvimos en una jornada muy interesante en la Facultad de Psicología sobre trata de personas. ¿Y cómo se llama el profe nuestro que está siempre con el tema? Martín Despo. Martín Despo es un especialista en tema de trata. Tenemos una tecnicatura en delitos informáticos en seguridad empresarial. Aunque parezca raro, a mí en esta unidad académica. Somos muy heterodoxos, pero creemos que la totalidad hacia la parte, que la parte hace el todo, si no, estamos complicados. Y todo lo que no saben dónde va en sociales. Y sí, porque eso que no está en ningún lado, eso está en todos. Ah, pero en serio, hablando de Martín tiene unas experiencias, por ejemplo, extraordinarias. Yo me quedé estupefacta con lo que él contaba. Esas jornadas de psicología fueron maravillosas. La organizó la decana, ahora el mandato cumplido, Laura Turner. ¿Por qué? Porque iba a la lógica del ciberbullying y aparte se metía con el abuso de niños a través de las redes. Fue sumamente interesante. Entonces hay temas que son riquísimos para tratar y esperamos realmente que las tesis de maestrías, que no son la última culminación del universo, sino un granito más del desarrollo, del conocimiento y del trabajo profesional, nutran mucho. Y que lo abramos en la sociedad, y que la sociedad venga. Si no, ¿qué hacen? Ese sentido, nos escuchamos entre nosotros. Entonces, bueno, no los quiero aburrir más yo a ustedes. Quiero agradecerles enormemente. A vos especialmente, invertir tu tiempo en estar con nosotros. Y a los maestrandos queremos leerlos. Y pueden hablar acá con libertad, expresarse, equivocarse, porque estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Tomás.